Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio de la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Lo digo de todo corazón, no son palabras, lo digo de todo corazón. Y quiero que sepan que nosotros lo apreciamos cuando ustedes nos escriben de vez en cuando y si ciertas programaciones le han bendecido o si la programación en general le ha ayudado a acercarse más al Señor, déjenos saber. Estamos agradecidos por ustedes que toman el tiempo de escribir y a ustedes también quienes no lo hacen, pues, como dije, escríbanos de vez en cuando, porque nos agrada mucho el tener el privilegio de poder llegar a sus hogares, corazones y sus vidas por unos minutos cada día, ¿no? Para estudiar la palabra de Dios juntos. Y yo creo que usted hizo una pregunta. Sí, bueno, en el programa el día de ayer estuvimos hablando de la justicia de Dios y de encontrar perdón, lidiar con los problemas de la vida. Pero yo hice la pregunta en cuanto a un pastor. Usted ha estado ya en esta iglesia ya como 35 años, ¿verdad? En este pueblo o más que eso. Pero en cuanto a el pastor, si una persona llega al pastor y ha hecho algo con lo que tiene que tratar, algo como, por ejemplo, lo que el doctor Dave mencionó anteriormente en el programa de ayer, hablemos de lo que debemos hacer como pastores. Hablamos de lo que no debemos hacer, ahora hablemos de lo que debemos hacer. Bueno, lo primero que no debemos hacer es castigar. Correcto. Eso nunca ayuda. Ese no es el Ministerio de Reconciliación. No lo es. Pero allí es donde termina muchas veces, en castigos. Y eso no va a ayudar al individuo, eso no va a ayudar al Señor. Tenemos que entender que la obra de Dios siempre está en juego, pero hay personas imperfectas que están allí y nosotros tenemos que vernos, mirarnos a nosotros mismos también. No hemos sido perfectos, no hay individuo que lo haya sido. No podemos tolerar el pecado. El pecado es algo horrible que roba, mata y destruye. Y, y si alguien, sé que, bueno, ya años atrás, antes de que Francis y yo nos casáramos, mi papá pastoreó una iglesia en el noreste de Luisiana y un hermano que había sido salvo del alcoholismo y bueno, era obvio que había entregado su corazón al Señor y durante años él no había sido sobrio, pero el Señor lo salvó y transformó su vida. Este hombre estaba creciendo en la gracia, pero algo sucedió. Algo sucedió y él se embriagó. Y mi papá lo sacó de la iglesia y recuerdo que mi papá dijo, yo estuve muy mal en hacer eso, no lo debí de haber hecho, porque si la iglesia no es un refugio donde los pecadores pueden llegar y encontrar misericordia y gracia, entonces, ¿dónde está ese Correcto. lugar? No resta otro lugar. Y cuando nosotros hacemos la iglesia un lugar de castigo, eso está mal, eso no es correcto. Ahora, cada uno de ustedes ha pastoreado y ustedes pueden notar claramente cuando una persona es sincera, ¿correcto? Sí. Si la persona tiene un corazón contrito y bueno, la persona dice yo cometí un error, sé que hice algo malo y le pido al Señor perdón. Ese es el tipo. Ahora, hay personas que abiertamente viven en pecado y no tienen contrición y no tienen humildad y Eso es correcto. no. Bueno, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, y esa es la fórmula para restauración. Y el día de ayer dije que la iglesia tiene que estar en los negocios de restauración y redención, pero muy a menudo nosotros simplemente descartamos a la gente o queremos echarlos fuera.
Cuando alguien, como la historia que conté ayer de mi amigo que sentía contrición, sabía que había cometido un error, que había hecho algo malo, él pecó ante Dios y bueno, él no trató de andar con rodeos ni trató de hacer excusas, él fue y confesó y bueno, si uno ve a una persona, ya sea en liderazgo denominacional o a una persona que va a un pastor, si uno ve a esa persona que admite su culpa y que ha pecado y que son ellos castigados por eso es un gran problema dentro de la iglesia y uno dice, bueno, ahora de este punto en adelante hay que aconsejar a esa persona en la palabra de Dios y hay que mostrarles cómo Dios aún los ama, aún tiene un plan para su vida y Dios aún puede usarlos. Y bueno, hay que pastorearlos y cuidar de ellos y amarlos y que ellos lo sepan, que sepan que Dios no está enojado y que sus pecados están bajo la sangre de Jesús y Él no los retiene contra ellos. Sí. Tiene compasión y Él arroja los pecados a lo profundo de la mar para nunca más acordarse Bien, de esas ellos. son buenas palabras y vamos a ver esto un momento. Dios no guarda rencor. Nosotros, Correcto. nosotros sí, 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 nosotros pero sí, Él no pero Dios guarda no. rencor. Y cuando Bueno, Él perdona algo, ha sido perdonado. perdonado. No es algo que, bueno, fulano de tal hizo tal cosa Sí, y lo volvió a hacer otra vez. amén. Yo no puedo tolerarte más. No, 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 no. Dios no Sí, es así. eso es lo que, mire, eso es lo que destruye a muchas parejas de matrimonios. El hermano Dave probablemente puede testificar de esto en su consejería matrimonial. Ellos dicen, bueno, hace un año tú me hiciste eso o me hiciste aquello cuando ellos estaban peleando entre sí. Gracias a Dios que no es como una pareja de matrimonios. Bueno, acuérdate de lo que tú dijiste hace 2 semanas. Dios no es de esa manera y Él perdona y olvida. Sí, sí. El proceso que necesita discutirse aquí es que no solo tiene que haber arrepentimiento que podamos observar correctamente y sentir que es verdadero, pero ahora tenemos que enseñarle al individuo a vivir para Dios y eso es parte de la Así restauración. es. Recordemos que Gálatas 5, que nos lleva a la exhortación de 6:1 es enseñarle a la gente. Pablo le enseña a la gente a no andar en la carne, sino más bien a vivir en el Espíritu con su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, para que el fruto del Espíritu pueda, y bueno, y si uno no hace eso, significa que el fruto de la carne va a ser obvio, Voy a hacer una pero pregunta. ¿Es eso pecado? eso es pecado. Lo es, Entonces, así es. cuando un hermano es sorprendido en una falta moral, que es lo que 6:1 nos indica, ese es un indicador de que por alguna razón o la persona no sabía, tal vez jamás se le había entrenado o tal vez sí sabían y fallaron, pero mi responsabilidad como líder y como maestro no solo es de reconocer el verdadero arrepentimiento y decir muy bien, bueno, levántate y sigue de nuevo, sino de asegurarme de que haya pasado el tiempo hablando con este hermano o hermana para tratar de enseñarle la metodología de Dios para vencer el pecado. Y si no hago eso, simplemente significa que va a volver a suceder. Y lo Entonces, mismo. bueno, Para hacer eso, el pastor tiene que tomarse el tiempo. Bueno, no solo eso, él tiene que saber algo, ¿verdad? sí Él tiene que tiene que saber saber algo. cuál es el proceso apropiado de vivir para Dios, Muy bien cómo dicho. dirigir la fe del creyente hacia Cristo y la cruz. Porque miren, ustedes escuchen, a Dios no se le acaban las oportunidades para arrepentirse. Primera de Juan 1, Repítelo, por favor. a Dios no se le acaban las oportunidades para aceptar el arrepentimiento. A Él no se le acaban las opciones. Miren, si nosotros, y yo sé que esto es ofensivo, pero si nosotros hiciéramos lo mismo 999 veces en un año, aún podemos contar con Primera de Juan 1:9 como camino de vuelta a Así es, relación. así es. El problema entonces para el creyente caído y para el que tropieza es no solo el perdón, sino si yo entiendo cómo vivir por encima de aquello con lo que yo estoy tropezando. Y yo siento que la restauración tiene que incluir eso. No solo es, bueno, no solo es entender un corazón contrito, sino tratar con el individuo y tomarse el tiempo
Miren, algunas personas entienden este proceso mucho más rápido que otros, pero tal vez necesitamos pasar tiempo con esa persona y edificarlos o por lo menos darles las herramientas para entender qué es en lo que tienen que poner su fe para que el pecado no tenga ese dominio sobre ellos, para que puedan vencer muy bien esa influencia de la naturaleza pecaminosa, porque si no les enseñamos eso, garantiza el hecho de que van a regresar al mismo punto en un corto Así periodo de es. tiempo. Así que la restauración no solo es el perdón, es el medio de vivir para Dios, que es lo que Pablo está enseñando en Gálatas capítulo 5. Tenemos que mantener todo eso al frente de la restauración. Y si usted encuentra a una persona rebelde contra eso, si encuentra a una persona que no lo quiere aceptar, yo les garantizo que van a haber más problemas a lo largo del Les voy a camino. hacer una pregunta. ¿Por qué Dios escogió a Job, quien era el hombre más piadoso en la faz de la tierra, para tener que vivir la terrible prueba que él vivió? ¿Será posible? Realmente esta es mi pregunta. ¿Será posible que Satanás se le permitiese que atacase a alguien para ser usado por Dios en una manera mayor que alguien que acaba de ser salvo tal vez el mes pasado? Bueno, cuando hablamos de tentación, Dios está en control. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que no hay nada con respecto a la tentación que le suceda al creyente No hay fuera de la excusa, aprobación no de hay Dios. excusa. Correcto. Así En es. segundo lugar, recordemos que en el caso de Job, Dios está a cargo de la cerca, no Job. La enseñanza de que Job redujo la cerca por lo que él dijo es falsedad y no es verdad. Así que Dios está en control de todas las cosas y honestamente yo creo, mire, mi propio pensamiento en esto es que bueno, se nos acabó el tiempo, regresaremos a esto. Bueno, ya volvemos. Estamos de vuelta. Estabas diciendo algo. Sí, bueno, en referencia a Job y los santos del Antiguo Testamento, aún los santos de antaño, antes de la instalación de todos los beneficios del nuevo pacto, ellos no tenían protección en contra de los poderes del pecado, aparte del hecho que Dios relegaba lo que Satanás pudiera hacer contra ellos. Ellos no tenían los beneficios que tenemos hoy. Ellos no Pero esa no es tenían. mi pregunta. Mi Sí, lo pregunta sé, es, pero bueno, mire, una vez más, solo simplemente dicho, esto nos dice que Dios habría regulado la tentación aún más bajo el antiguo pacto que en el Nuevo Testamento, por la protección de los santos, porque no tenían la protección como nosotros. Sí, mire, haga su pregunta otra vez. si Dios permite o permitiría a Satanás que tuviese mayor latitud en contra de alguien, por ejemplo, este panel aquí que está profundo en el Señor, más que a una persona que acaba de ser salvo tal vez 6 meses. Mi respuesta es que tal vez sí, si Él tiene un propósito más grande para esa persona, para lo que esa persona va a terminar haciendo. En el caso de Job, perdió mucho, pero él lo recuperó todo y el doble. Mucho más, Así mucho que más. Dios en mi mente, Dios quería presentar su misericordia y su gracia y bendición y utilizó a este hombre para hacerlo. Así que sucedió de esa manera. ¿Será que toda la gente pasará esa prueba y llegará a la victoria? No, no todo mundo. Pero creo que podemos decir que cuando Dios permite que pasemos por una gran prueba, ¿de acuerdo? El propósito es que del otro lado seamos mejores y más grandemente Definitivamente. usados por Dios. Yo creo, Dios no tolera el pecado de no, ninguna no, manera. no. Yo creo en el propósito de redención o el plan de redención de Dios y que Dios usa cosas para su propósito de redención. Él usa a gente como un ejemplo y bueno, alguien me hizo una pregunta cuando estaba pastoreando si Dios envió
si él envió el coronavirus, el COVID-19. Yo le dije, no, no lo envió, pero sí lo permitió y él ha permitido para su propósito de redención. Paul Rader tuvo mucho éxito como evangelista y pastor. Y algo sucedió en la iglesia cuando yo leí el relato. No contaron qué sucedió, pero algo pasó. Y era algo destructor para él, al punto de que él le dio la espalda al Señor. Renunció de la iglesia, se mudó a Denver, Colorado, y allí cayó en un pecado, de acuerdo a sus palabras, lo peor. Pero de alguna manera, a través de todo eso que sucedió en su vida, esa situación tan terrible, él encontró su camino de vuelta al Señor y fue usado por Dios poderosamente. Estableció una gran iglesia en la ciudad donde él fue. Pero hay muchos cristianos que podrían decir, no, Paul Rader no podía establecer ninguna iglesia. Y si lo hubiese hecho, no iríamos allí. Permítame, ¿Correcto o no? sí, permíteme darle un ejemplo. Yo he tenido bastante experiencia como maestro y he trabajado con maestros por años. No le va a pedir a un niño de primer grado que resuelva un problema de trigonometría. Entonces yo pienso que Dios se dirige a nosotros en donde nos encontramos. Y el propósito es para el crecimiento. Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida para que podamos crecer. Y se me viene a la mente, ¿cuál es? Según de Corintios capítulo 1, Él es el Dios de todo consuelo. Y de la manera que Dios lo ha consolado a usted en su situación, usted le ha ayudado a otros para ser consolados. A veces se presentan los problemas para que nosotros podamos ministrar mejor a otras personas que están pasando cosas similares. Nunca he sido alcohólico. Lauren puede ministrarle a un alcohólico mejor que yo. No es que yo no pueda, pero él ha estado ahí y él sabe lo que la gente está pasando. Así es, así es. Y puede ayudarle a esa persona probablemente mejor que yo. Los dos podemos señalarnos al Señor y esa es la única respuesta. Pero Dios es un maestro perfecto. Él sabe exactamente dónde estamos. Pero no tomamos el lugar y la posición de que, bueno, yo voy a ser un borracho por un tiempo. Absolutamente no. para nada. ¿Me permite contar una historia acerca de algo similar? En la última iglesia que pastoreé, había un joven que yo había llegado a conocer muy bien. Él era un ministro joven, era una gran bendición para nosotros. Él, bueno, era como un pastor asociado sin sueldo, tenía mucho tiempo en la iglesia, pero cierto momento tuvo un problema moral y cometió un error. Y yo estaba muy decepcionado de él. Él también estaba muy decepcionado de sí mismo. Y yo oré acerca de eso y el Señor me dijo, Don, tienes una oportunidad perfecta ahora para arreglar las cosas. Trata esto con cuidado y hazlo bien. Yo oré mucho al respecto y Dios me instruyó fuertemente. Yo hablé con mi esposa al respecto y fuimos a él y le dijimos, mira, hablemos de lo que hiciste. Y él quería hablar acerca de ello y hablemos acerca de por qué es que sucedió. Y yo le advertí, le había advertido yo y bueno, ignoró mi advertencia. Así que hablamos y lo presentamos todo y él dijo, él verdaderamente se arrepintió. Fuimos a la iglesia, él se arrodilló, se arrepintió ante Dios, trató con él, entre él y el Señor. Y yo le dije a él, ahora tenemos que tratar contigo correctamente, pero quiero que escuches cuidadosamente. Así que yo le presenté a él ciertas cosas en cuanto, bueno, él dijo, hermano Gray, ¿quiere que yo deje de venir a la iglesia? No, usted no va a dejar a la iglesia. Va a venir para acá y se va a sentar ahí cerca de mí. Y yo estuve justo con él y yo lo visitaba 2 o 3 veces a la semana. Yo oraba con él porque él tenía mucha culpabilidad, mucha vergüenza, mucha culpa. Y la historia, bueno, pasó por la iglesia, por la audiencia, todos lo sabían, pero yo quería que la iglesia viera que yo había perdonado a ese hombre y que le íbamos a dar otra oportunidad y que íbamos a fortalecerlo y ayudarle. Saben que él venció
y se convirtió bueno, él continuó, mejor dicho, él comenzó otra vez y se hizo un gran ministro y el día de hoy él ministra a mucha gente. Y mire, Maravilloso. yo veo esa situación y le puedo decir que en otros casos no hice un buen trabajo y no le voy a contar acerca de eso, pero en ese caso el Señor le ayudó a Dono y a mí para hacerlo bien y lo reconciliamos y le ayudamos a seguir adelante y él continúa hasta el día de hoy. Una persona que está en esa condición es muy vulnerable, Así es. extremadamente Él era un vulnerable. hombre soltero, no tenía esposa a quien acudir y no tenía padres tampoco. Así que él dependía de alguien y hermano Sager, si yo no lo hubiera ayudado, él se hubiera perdido. hubiese Si yo no perdido. lo hubiera hecho correctamente. Así Y hasta es. este día, él está en un lugar en Texas y en el ministerio con mucha Pero gente. eso es Sí. lo que debe de hacer la iglesia, la verdadera iglesia. De eso se trata. Y si hubiese tomado la posición de que, bueno, como algunos que demandan que usted lo eche, hubiese 10 o 20 destruido a ese años, joven. 10 o 20 años antes yo hubiera dicho, fuera de mi vida. Yo confié en ti, yo te di una posición, dejé que predicaras para mí en esta iglesia, pero cometiste un error, así que fuera de mi vida, es lo que hubiera hecho hace 20 años. Es la razón por ese pelo gris en su cabeza es importante, esa experiencia. Así es. Y quebranto, uno pasa por quebrantos. Así es. Y yo he Así pasado es. por muchos. El pecado es algo horrible. Realmente uno nunca toma el pecado No. ligeramente, ninguna capacidad. Pero nosotros debemos de hacer todo lo que podamos hacer para mantener a esa persona llegando a la iglesia, que sigan viviendo para Dios. Y ellos hasta puedan fallar Así otra es. vez. Pero Y si él lo hace, él sabe que lo voy a amar de cualquier manera. Él me llama cada mes y nos va a venir a visitar y yo se lo voy a presentar a usted. será un placer conocerle, realmente. Él es un querido hermano. Recientemente unos predicadores estaban hablando de un caballero que todo el mundo conoce y no voy a mencionar su nombre, pero él ha tenido un problema con alcoholismo, no una vez, sino ya varias veces. Y, y fueron bastante rígidos con él. Yo no estoy aprobando el alcoholismo, yo nunca he consumido alcohol en ninguna parte, en ningún momento de mi vida. Eso yo lo dejo así, con él. Ah, tiempo pasado, por Sí, favor. por favor, así es. Pero yo pensé que este hombre ha vivido tormento, ¿no? Por esta situación. Y pensé, bueno, si yo hubiese vivido lo que él ha vivido, y yo no estoy aprobando lo que él hizo de ninguna manera, yo odio el alcoholismo, y tú también, ¿no? Sí, señor. Pero no sé, hay algo en que si usted ha luchado con ciertas áreas de su vida, tiene un poco más de paciencia con una persona que necesita ayuda, ¿no? Y tal vez podemos decir, cuando finalmente admitamos que luchamos con diferentes cosas, podremos tener un poco de paciencia con alguien más, porque todos estamos en el proceso de aprender y yo sí creo que cada tentación realmente es la mejor escuela de aprendizaje que Dios permite en la vida del creyente. Nos muestra dónde estamos. Repite eso, por favor. Bueno, que la tentación honestamente es la escuela más grande y el fracaso es una gran escuela, es una lección muy difícil, pero una vez más la tentación nos muestra dónde estamos, lo que creemos, si nosotros estamos equipándonos con lo que Dios nos ha dado para poder abrumar o vencer la tentación, porque la Escritura nos dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros y esto explica porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que es una de las herramientas de enseñanza más grande de la Escritura y si no lo hacemos correctamente, necesitamos a hermanos que lo Y entiendan. Dios sabe exactamente dónde nos encontramos. Él conoce nuestro corazón y sabe cómo manejar la situación. Correcto. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.